bajar para allá que no lo hace. No. Vaya por ahí, nosotros hacemos solo. Para que ya va. Comenzamos. Dos. Morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya. Haciendo un gran amor y que empeña, debe ser ella una bella paraguaya. Ser paraguaya lo proclama, el mirar bello de dulzura y de ternura, el detalle que al andar declama, igual sale en la cintura. Cuando su esposo va a la guerra, ella es el alma luminosa de su casa. Ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza. Ser paraguaya lo proclama, un mirar lleno de dulzura y de ternura, haciendo una derrama, igual sal en la cintura. Esta tierra de valientes, el más valiente entre valientes era un preso, con unos labios sonrientes, su miel de hechizo le promete con un beso. Rubias morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya. Haciendo un gran amor y que empeña, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya. Bueno, estamos en una amena charla. ¿Te puedes presentar para la gente, por favor? Eduardo Ojo, soy presidente del Centro de Yerbatero y un ciudadano más de Bellavista. Es un placer de tenerlos a ustedes aquí en este momento tan grato, en un lugar paradisíaco que es el Sí. Club de Caza y Pesca Bellavista, que es también de nuestro, es parte también de nuestra vida, que tuve más de 30 o 25 años de dirigente del club, como presidente y como miembro también, y el crecimiento de esta institución fue parte de trabajo en conjunto, todo un equipo, gente que se abocó a esto. Pero sí, lo principal es que estamos en Bellavista, en la capital de la yerba mate, trabajando por un noble producto que es autóctono de nuestro país. Famoso o el tradicional tereré, el mate, El mate. las empresas que también El cocido y todo lo que deriva de la... todos los derivados del producto de la noble planta, o como podemos decir de la Iris paraguayense, que es la yerba mate. Entonces, viendo todo este combo de actividades dentro de lo que es Sí. Bellavista, fue declarada capital de la yerba mate. No recuerdo ahora la cantidad de años, pero sí que es una ciudad la cual tiene empresas muy importantes de producción de yerba mate y también consumidores, pero sí podemos decir de que vivimos todavía en tranquilidad, la paz Y hay trabajo por sobre todo, el don trabajo, Eduardo. exactamente, y también que la gente conozca esto mediante el programa tuyo Vaya Pa, que es un programa muy asistido en el canal en Telefuturo. Solemos mirar el recorrido que ustedes hacen en el interior, muy importante para mostrar así al mundo, podemos decir hoy en día, Sí, podemos decir sí, al hoy mundo, estamos conectados al mundo con la tecnología. qué es lo que tenemos en el Paraguay, que la gente también no tengan ese concepto de años atrás de que estamos viviendo en una selva, que estamos viviendo entre los indios, sino que el Paraguay ha crecido mucho últimamente. Yo soy oriundo del país, soy argentino, pero hace más de 40 años me radiqué acá y me siento
me siento un ciudadano más, o sea, las costumbres que hay principalmente en la Argentina, en este caso Misiones, que nos divide por este majestuoso río que hoy lo estamos apreciando, el río Paraná, son casi similares por el crisol de razas que se está teniendo, y también Misiones es un polo muy importante de desarrollo en lo que es la producción de la yerba mate, porque es uno de los mayores productores de yerba mate, porque es la zona donde se produce en realidad este noble producto que es la yerba mate. Don Eduardo, sí. y hablando de todas estas ventajas, ¿verdad? Porque son ventajas realmente fantásticas las que tiene esta ciudad de Bellavista, el Paraná, la yerba mate y el centro yerbatero. ¿Cómo el centro yerbatero explota todo esto? Bueno, el centro yerbatero está abocado a asistir a sus socios. Es un gremio formado por grandes empresarios, industrias grandes, industrias pequeñas, medianas, y todo el conjunto que hace a los asociados de este gremio yerbatero, el Centro Yerbatero Paraguayo, aglutina lo que les estuve comentando, del mayor productor de yerba mate al más pequeño campesino. Prácticamente es un nexo entre el productor, el centro yerbatero, y las autoridades competentes en el caso a los que se involucran en lo que es la producción, la calidad y todo lo que es la gama de lo que se refiere a la yerba mate. Y don Eduardo, ¿de cuántas personas beneficiadas estamos hablando? O sea, el centro yerbatero es un gremio que aglutina a todos los productores. ¿Y cuántas personas están trabajando? O sea, la yerba mate en esta ciudad da trabajo a cuántas personas aproximadamente. Y nosotros tenemos 2 yerbateras que estamos aproximadamente dando trabajo a más de 3.000 personas. Mucha gente. Indirectamente, podemos decir familias. 3.000 familias. Trabajan las familias. Está también Colonias Unidas, que está Cooperativa Colonias Unidas, que también es parte del socio del centro yerbatero. Sí. Y como es un centro yerbatero a nivel nacional y la sede está aquí en Bellavista, mediante las gestiones que pudimos hacer en la capital de la yerba mate lo logramos, y la asistencia que estamos dando es una asistencia importante en cada empresa a sus productores. El centro yerbatero vea la forma de subvencionar o ver los fondos suficientes para poder asistir a los pequeños agricultores por intermedio también del Ministerio de Agricultura, de Industria, de los entes que regulan la calidad de las normas de la yerba mate, como también la calidad del producto. Entonces nosotros somos mero hacemos las gestiones correspondientes para así favorecer a toda el gremio. Favorecer o ayudar a todo lo que se refiere a la producción de yerba mate, sea interno como a nivel también de exportación, porque tenemos una persona contratada que trabaja en comercio exterior, que le da beneficio a las empresas, que por intermedio de esa persona ellos puedan hacer las gestiones para poder enviar también yerba al exterior. Por un lado tenemos el centro yerbatero y por otro lado tenemos el turismo, que es muy importante también para esta ciudad, la actividad de caza y pesca. Podemos hablar un poquitito y comentarle a todas las personas los meses y las actividades que tiene esta ciudad, que recibe a mucha gente y que me encantaría que le reciba más cantidad de personas y que más paraguayos y extranjeros puedan apreciar lo que tenemos en esta ciudad. Bien, en realidad no sé si seguramente tuvieron contacto o no todavía con el presidente de esta institución, que es el ingeniero Ariel Tischer. No todavía. Seguro lo van a tener estos días, le va a dar los números exactos. La gente que participan en los eventos deportivos que se realizan en la primera quincena del mes de septiembre de cada año. En este año especial de los 100 años de nuestro distrito, lo hemos comprobado, la participación de más de 500 embarcaciones o 450 embarcaciones las que participaron de un concurso, de un evento deportivo que se realiza en 2 jornadas, sábado y domingo.
con detalles importantes, con premios importantes a los cuales también atraen a los pescadores, y es un evento deportivo internacional y con pesca variada con devolución. Esta tierra de valientes, el más valiente entre valientes era un preso, con unos labios sonrientes, su miel de hechizo le promete con... Y la nueva generación de Samsung Galaxy está llegando a Paraguay y la cuenta regresiva para el lanzamiento está en marcha. Prepárate para ver despegar el S10. Reservalo desde el 5 de marzo. Más información en www.samsung.com/PY. Samsung Galaxy S10. Do what you can. Debe ser ella para allá, debe ser ella para... Seguimos nuestro recorrido por la ciudad de Bellavista Sur y llegamos a Materoga, que es un centro informativo turístico donde las personas pueden venir cuando llegan a Bellavista Sur y averiguar todas las actividades turísticas que tiene la ciudad. Así que vamos a ingresar. Hola, buen día. ¿Qué tal? Te pusieron una princesa, ¿tú eres recién? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Les voy a saludar. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Hola, Hola, buen ¿qué tal? día. ¿Cómo andamos? Todo bien. ¿Qué tal? Las mujeres mandan, parece, acá. Sí, claro que sí. Así mismo. Bueno, quiero que se vayan presentando y me comenten un poco qué se realiza exactamente en este centro de información turística. No sé por quién empezamos. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Roxana Armoa. Yo estoy aquí encargada los fines de semana, precisamente con mi compañera, Joana Forcado. Ella está entre semana, ¿verdad? Y así, acá en Materoga, como ya el nombre lo dice, es la Casa del Mate, ¿verdad? Y bueno, acá es un centro de información turística en donde viene la gente, se informan qué lugares puede ir a visitar, dónde puede llegar, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Que estamos aquí, le proporcionamos informaciones, después si más adelante quieren pasar a ver lo que tenemos aquí, lo que les podemos explicar, ¿verdad? Y los lugares donde pueden recorrer. También está aquí con nosotros la Miss Yerba Mate, que ella ya se va a saludar. Muy buenos días, mi nombre es Nayeli Maciel, soy la actual señorita Yerba Mate de nuestro querido distrito, que es la capital de la Yerba Mate. Qué gusto, se realiza el concurso siempre, una vez al año seguro. Sí, la verdad que se realiza para designar la nueva soberana del distrito, pero en ese segmento, se elige varias categorías y a mí me tocó la de ser de señorita Yerba Mate, perdón. Excelente, felicidades. Muy buenos días, yo soy Rosa Aranda, yo soy la secretaria del Centro Yerbatero. Actualmente el Centro Yerbatero es un gremio con más de 60 años en el mercado, que fue creado el 15 de septiembre del año 1952. El Centro Yerbatero se encarga de fomentar y promover la producción de la yerba mate. Eso se hace a través de asistencia técnica a los pequeños productores. De esa manera la agricultura familiar se beneficia, se genera fuentes de trabajo también y es para ayudar a nuestro país y al medio ambiente. 100% organizados están en Bellavista Sur, me encanta. ¿Por acá? Bueno, yo soy Joana Forcado, la actual secretaria de Materoga, secretaria administrativa. Nosotros atendemos de lunes a viernes, de 7:30 a 12 de la mañana y de 2 a 5:30 de la tarde. Después nos encargamos de las visitas y eso a los distintos lugares. Ellos vienen, ¿verdad? Y quieren conocer algún lugar. Nosotros le damos facilidad y también aviso a las diferentes industrias y eso para poder hacer la visita. También Materoga se fundó el 5 de mayo del 2008. El año pasado cumplimos 10 años y este año vamos rumbo a los 11 años. Qué gusto. Felicitarles también, ¿verdad? Por todo el trabajo que están haciendo. Y el turismo necesita de esto, ¿verdad? El turismo necesita de un lugar donde uno pueda llegar, pueda preguntar y se le puede informar, ¿verdad? Eso le da un impulso interesantísimo a toda la zona. Prácticamente somos el nexo con las diferentes áreas a recorrer. Por ejemplo, si quieren recorrer la empresa Selecta, la empresa Pajarito, se comunican con nosotros o se comunican con ellos y ahí nosotros vamos coordinando, ¿verdad? Que eso es la idea,
para que después pueda ser más organizado y aquella persona que venga, aquel turista que venga, se vaya contento también y con todo el conocimiento que quiso venir a adquirir acá también y a recorrer, ¿verdad? Que ¿No eso podemos hacer el tour informativo acá, como nos dijiste? no hay ningún problema. Vamos a seguir como para que las personas entiendan que llegan y van a tener esta explicación, ¿verdad? Bueno, primeramente tenemos gente que visita de todo el mundo, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Mucho se está viendo ahora que los paraguayos mismos se están interesando por lo que es el turismo interno, ¿verdad? Que muchas veces se deja de lado por ir a recorrer otros países, pero se observa que gente de nuestra zona viene y recorre, ¿verdad? Precisamente le importa mucho lo que es la parte de la yerba mate, ¿verdad? El proceso de elaboración de la yerba mate, que eso se pueden observar en las diferentes yerbateras, ¿verdad? Aquí en nuestra zona tenemos 2 grandes yerbateras, lo que es Selecta, que está aquí de la rotonda, mano derecha, y tenemos Pajarito, que no sé si ustedes ya se fueron a recorrer, lo que es la empresa Pajarito, ¿verdad? Y particularmente esas empresas tienen todo este proceso de la yerba mate que se ve expresado acá a través de la maqueta, que si querés te explico rápidamente todo un proceso, por favor. Que obviamente siempre todo empieza en las plantas madres, en el campo, ¿verdad? Cómo se va teniendo las plantas, ¿verdad? Y que pasa diferentes procesos. Hay que tener en cuenta que en sí la planta de la yerba mate es muy cuidadosa, aunque no se lo vea de esa manera porque todos los días los consumimos, pero no. El proceso de germinación, el tiempo de germinación de la yerba mate luego tarda 100 días. El proceso del secado debe hacerse correctamente, si no pierde más del 70% de germinación. O sea, son muchas cosas a tener en cuenta, ¿verdad? Y también la primera, una vez que esto pasa la germinación, se pasa a vivero, esto tarda 5 o 6 meses aproximadamente, y en total un periodo de 1 año aproximadamente pasa hasta que la planta ya está preparada para llevarlo al lugar definitivo, ¿verdad? Que, como sabemos, una vez una plantación a campo, ese ya la naturaleza se encarga netamente de cuidarla, ¿verdad? Así que la primera cosecha se lo hace aproximadamente al 4.º año. Eso sabemos que hoy por hoy tenemos también videos en donde se observan cómo se hace la cosecha, ¿verdad? Y todo esto se realiza al campo, ¿verdad? La cosecha, como se expresa ahí con el camión, en bolsas, en ponchona, como se le denomina, y ya pasa a lo que es la parte industrial, que todos estos procesos se hacen en las empresas yerbateras, ¿verdad? Sí. Que es el sapecado, el secado con el barbacoa o barbacoa llamado así, ¿verdad? Sí. El canchado, que es lo que ¿Es eso? Sí, que se observa y que muchas veces la gente dice, ¿y cómo yo voy a saber que es una yerba canchada y cómo vamos a saber que es una yerba normal, ¿verdad? Que se observa que el canchado es mucho más grueso, la molienda, y la normal, la yerba, es la que consumimos, ¿verdad? Que es el producto final. Sí. Entonces, pero esto se hace netamente para almacenarlo, ¿verdad? Y el almacenamiento se realiza aquí arriba, como se observa, ¿verdad? Que está acá. Y se estaciona y tarda aproximadamente 1 a 2 años, y ahí se va jugando con el sabor de la hierba, ¿verdad? Una hierba más suave, más tiempo estacionado, una hierba más amarga, o lo que más se consume, tiene menos tiempo estacionado. Hacer una comparación con el café, ¿verdad? Más tiempo, más suave, menos tiempo, claro, más amargo. Lo mismo con la hierba mate. Y después, antes del estacionamiento, acá arriba tenemos un laboratorio en donde se van analizando cada lote, en qué condiciones están, el porcentaje de humedad, todo, que obviamente están los ingenieros encargados en el tema, ¿verdad? Sí. Y después la molienda fina ya pasa al envasado, que es el producto final, obviamente que ya consumimos, con las etiquetas, con las informaciones correspondientes que todo producto debe tener, ¿verdad? Y en sí, para dar un poquito una cantidad de cuántos años tarda así los procesos, ¿verdad? Partimos por aquí aproximadamente 1 año hasta que se lleva a campo. Sí. La primera cosecha aproximadamente a los 4 años, o sea, ya van 5 años allí. En cuanto a lo que es el estacionamiento, tarda 1 a 2 años, 5, 6, 7 años, y después se obtiene un producto final que es la hierba, ¿verdad? O sea, si todo sale bien. Si todo sale bien. En 7 años. En 7 años, ¿verdad? Pero como el cultivo de la hierba, o sea, partiendo de una misma planta, de una sola semillita, tiene que tardar todo ese tiempo para obtener así un paquete de hierba, si vamos a hablar de una sola planta, ¿verdad? Sí, como estábamos hablando, todo lo que tenemos que hacer para obtener 1 kilo de hierba, sí, ¿verdad? 1 kilo de hierba. Son 7 años de arduo trabajo, y un trabajo súper delicado ya desde el inicio. Sí, obviamente según las investigaciones, ¿verdad? O cuando uno va leyendo un poquito más,
eso tarda aquí en nuestro país, ¿verdad? Que todavía tenemos ese proceso. Si vamos a Argentina, por ejemplo, tal vez ellos tengan otros procesos de aceleramiento, pero ya el producto o el sabor no es así más tan natural como nosotros lo hacemos teniendo todo ese tiempo, ¿verdad? Que es lo que nos gusta, pero no entendíamos qué es lo que nos gustaba tanto, Sí. ¿verdad? Hoy podemos explicarle al público y a la gente que en nuestro país estas empresas realizan este proceso de prácticamente 7 años de elaboración, que es al momento de consumir la hierba decimos qué rica nuestra hierba. Sí. Son 7 años, eso es lo que nos gusta. Y además pero si nos dicen por qué tanto tarda y por qué tenemos hierba constantemente, es que hay muchísimas áreas cultivadas, ¿verdad? No te podría decir un número, ¿verdad? Pero tenemos muchas áreas cultivadas y además que una planta bien cuidada se puede durar 30 años aproximadamente. Sí. Así que eso también está, ¿verdad? El cuidar la tierra, el cuidar la planta y así obtener hierbas constantemente, ¿verdad? Que consumimos mucho. Excelente. Quiero hacer un aplauso acá para Oro. Gracias, Excelente. gracias. Es súper importante. Nosotros estamos bastante empapados ahora. O sea, si yo venía por primera vez, esto es súper importante, ¿verdad? Esto lo estamos haciendo in situ en las empresas, ¿verdad? Pero es súper importante para un extranjero poder ver este proceso y para nosotros mismos que no sabemos qué es lo que se hace. Que inclusive Es súper interesante. Muchos no conocen una planta de hierba. Ahí atrás tenemos una planta de hierba mate, ¿verdad? Sí. Que no está cuidado industrialmente, ¿verdad? Pero tenemos para mostrar a la gente tal vez cuál es la planta de la hierba mate. Para tocar. Para ver qué es lo que nosotros realmente estamos consumiendo, ¿verdad? Y que se transforma en esto que es cotidiano, ¿verdad? Que todos los días. Excelente. Así que muchísimas gracias. Todos los Solamente queda venir. así que vengan a disfrutar de esta hermosa ciudad y Materoga está ubicado en la entrada principal de la ciudad, ¿verdad? Al ingresar, Y tener en cuenta que está en la rotonda, al lado de la municipalidad, ahí está Materoga. la municipalidad nada más. Así que ya saben. Y tener en cuenta por qué tanta importancia, porque nuestra ciudad está declarada la capital de la yerba mate, cómo Sí. no darle una importancia, En teniendo el nuestra 2018 cumplieron 100 años. 100 años, el año pasado, 100 años de nuestra fundación, ¿verdad? Inclusive al lado de la municipalidad tenemos un mural en donde también hacemos un recordatorio de los primeros inmigrantes que llegaron a nuestra ciudad, cómo se fue fundando, así que también tenemos un pequeño mural ahí donde se puede observar eso, así que cómo no homenajear a nuestra ciudad siendo que es la capital de la yerba mate. Así Esto es. tan consumido, así que Excelente. es cuestión de venir a visitar. Muchísimas gracias. No hay por qué. Esta tierra de valientes, el más valiente entre valientes era un preso, con unos labios sonrientes, su miel de hechizo le promete con un beso. Rubias morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya, Haciendo gran amor y que debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya. Bueno, ya estamos con Lorena, que en este momento nos va a mostrar todo lo que se hace de la yerba mate. Así que Lorena, un gusto saludarte y que te presentes para toda la gente. Bueno, yo soy Lorena Costa, estoy un poquito en el área de marketing y turismo y acá nosotros solemos recibir visitas, ¿verdad?, de distintos puntos del país y de distintos países también, ¿verdad? Y solemos mostrarles lo que podemos consumir de la yerba mate, que no solo es mate, tereré Sí. y mate cocido, ¿verdad? Tenemos acá masitas a base de yerba mate, el helado a base de yerba mate y el ice mate, que sería mate cocido con Sí. jugo de limón. También se pueden preparar tragos a base de yerba mate, pero eso ya se agrega un poquito de alcohol.
Son una variedad ¿Y de... el ice mate cómo se hace? Preparás el mate cocido y le agregás jugo de limón y mucho hielo. Bueno, y ahí ya queda. ¿Podemos servirnos Sí, sí. para empezar a probar? ¿Este puede ser? Sí. El ice mate. Vamos a probar. Cuando solemos recibir visitas de Europa, por ejemplo, este año estamos recibiendo mucha gente de Europa, le damos el ice mate por el calor que estamos. Por el calor. A ver. Muy rico. Recomendado. Rico. Ustedes están trabajando. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a probar. Las masitas a base de yerba mate. Ok. Probar este. Muy rico. Riquísimo. Ustedes no pueden comer porque están trabajando. Y por último, El helado a base de yerba mate. ustedes tampoco pueden probar porque están trabajando. Ah, sí lo van a comer. ¿Verdad? Ahora probamos el helado. Qué rico. Esto es muy rico, Lore. Sí, la verdad que sí, bastante dulce y ¿Qué- se siente el sabor de la yerba mate. ¿Qué dicen los extranjeros cuando empiezan a degustar esto? Nosotros conocemos mucho la yerba mate, Sí. pero para ellos es algo totalmente Algo novedoso, porque empezamos contándole las propiedades que tiene la yerba mate, ¿verdad? Que es digestivo, es antioxidante, ¿verdad? Entonces ellos se quedan enganchados por esa parte y empiezan probando generalmente el tereré. Cuando vienen acá, prueban tereré y si estamos en época de frío, el mate, ¿verdad? Y cuando le damos a probar alguna de estas variedades, se quedan así como sorprendidos. "Ah, todo eso se puede hacer en la yerba mate, ¿verdad?" Incluso hay lugares donde se pueden conseguir licores a base de yerba mate, ¿verdad? Que es bastante interesante también y novedoso. Yo que conozco la yerba mate hace muchísimo tiempo, es la primera vez que como una galletita A base de yerba mate. a base de yerba mate, tomo un helado a base de yerba mate y el ice mate. Riquísimo También hay los tres. pan dulces a base de yerba mate Mm. y cupcakes. Bueno, también se puede consumir. Para el tema del trago, el ice mate está hecho a base de, Mate cocido, sí, jugo de limón. sí, que es riquísimo. A eso se le agrega un poco de alcohol y ahí podemos obtener Exacto, un trago. Un trago. De hecho que nosotros tenemos otras recetas de tragos, pero que preparan mis compañeros en Asunción para las exposiciones, ¿verdad? Está el caipirito, por ejemplo. Que Caipirito. Sí, le agregan alcohol, ¿verdad? Pero yo no preparo esos tragos, prepara mi compañero Silvio, ¿verdad? Mira qué bueno. Sí. Espectacular, Lore. Sí. Te agradecemos y bueno, por lo menos ya podemos dar a conocer que hay mucha variedad y mucha producción. ¿Esta producción de dónde viene? Es acá de Bellavista. De Bellavista. De Bellavista. El helado De Trinidad. de Trinidad. Sí. Y el ice mate que vamos a preparamos hacer nosotros todos. acá, sí. El año pasado tuve la visita de estudiantes de España que estaban haciendo su tesis a base de la yerba mate y de todo lo que engloba, porque no es solo la yerba, sino todo lo que hay detrás, la parte cultural, social y esos pequeños ritos que nosotros tenemos, que el menor se va, que si decís gracias ya no quiero y todo eso estaban haciendo en su tesis. Ah, qué bueno. Sí. Muy Espectacular. interesante, sí. Muchas gracias. Y con Claro Prepago no pagamos roaming. Carga tu pack roaming y activalo en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Envía 300 megabytes al 252. Tenés 300 megas para navegar y WhatsApp gratis durante 7 días por solo 15.000 guaraníes. Solo con Claro Prepago tenés internet sin pagar roaming. Bueno, en este momento llegamos al Museo de Vehículos Antiguos. En esta plaza, para que se ubiquen cuando vengan a Bellavista, en esta casa tenemos el museo de la ciudad, ¿verdad? Acá tenemos el Museo de Vehículos Antiguos
Y allá tenemos Museo de Maquinaria Pesada, si se puede ver en ese tinglado enorme. Entonces uno puede venir a la plaza a recorrer este lugar y a disfrutar del paseo por los diferentes museos que tiene esta ciudad. Ahí está bien, no molesta. Este Museo de Vehículos Antiguos fue inaugurado el 12 de octubre de 1996 en homenaje a los fundadores de Bella Vista. Un hermoso museo nuevamente. Bueno, se fundó Bella Vista en 1918, un año después ya lo mandaron aquí. Ford Motor Company de Detroit del año 1919. Y 18 se fundó Bella Vista. 1918. Sí. Y un año después de su fundación. Sí. Y así eran los serruchos y los... Este parece que es una máquina de... Ese es, si usted... Mira, ellos modificaron todo. Allá, ese redondo que está allá, nosotros plantamos arroz todo mismo. Le poníamos el arroz adentro y hacíamos esto, pelamos el arroz. Sí. Luego lo poníamos ahí adentro y hacíamos esto con eso y volaba por la cáscara y caía el arroz semi-limpio abajo. Semi-limpio abajo. Era, mira, ¿Se metía el arroz ahí? Sí. Y le hacíamos así con el ese de bicicleta, que le hacía viento, que volaba la cáscara y caía semi-limpio. Es una víbora que encontraron también en Paraná. Fue a pescar un señor y yo tengo esta otra víbora que acá Curuzú, que le llaman, no sé cómo, yarará, y viene y me dice, Irma, te traigo un regalo. Bueno, le digo yo, me voy, una camioneta grande, así una víbora, y ¿qué crees que yo hago con esa víbora? Le digo. Entonces le llamé a la comisión y pelamos y pusimos así. Digo que se tiene que poner una crema, un aceite seguro. Y así para conservar. Sí, exacto. Y así eran las valijas, así hacíamos vino, así era, fritamos carne de cerdo, teníamos todo, comíamos todo, matábamos otro. Se picaba la carne, se ensalaba, se fritaba bien marrón, se dejaba bajo de grasa y en el sótano. Veníamos de la chacra de trabajar, con tenedor sacábamos al horno, teníamos carne fresca. Esa carne fresca, rica, no como hoy. Y todas esas cosas eran utensilios que yo tenía. ¿Utensilios de campo parece? No. Cada cosa tiene su... Ellos pusieron porque tenía solo un día de limpieza, no sé cómo se dice. Bueno. Yo dije, ¿para qué esto? Yo no sabía. Me dio esa viejita, me dijo, lleva también ese. Después cuando me fui a Austria, pues somos descendientes austriacos. Me fui con mi marido a la casa de mi cuñada y visto que eso es para sacar las botas de la nieve. Y después las limas y para medir ganchos cuando carneaba animales. Y todo, así para lo que teníamos allá para aspirar. Las bateas solo de madera, todo con escuplos hacía. Y así se criaba pollito, pero con alcohol, se ponían los huevos ahí adentro, hasta el otro lado. Ponía huevito adentro, los huevos adentro, cerraba, le ponía alcohol, se prendía. Todo el día y noche se prendía. Entonces, a los 30 días que los pollitos se salen, salían los pollitos. Así se criaban los pollitos. Primer auto que vino a Bella Vista, de Toronto, en 1926. Perteneció a Arturo Fischer. Arturo Fischer, exactamente. Yo te digo que la gente era chistante, ¿viste? Sí. Yo ya no hay que decir algo. ¿Cómo entraban ahí? Eso mismo digo.
Bueno, seguimos hablando con la gente que trabaja acá. En este caso estamos hablando con el señor Ezequiel Mora. Ezequiel Mora. Sí. ¿Hace cuánto tiempo en la fábrica? 32 años, 8 meses. ¿Sos de Bellavista? No, no soy de Bellavista. ¿De dónde sos? Soy de Quindío. ¿De Quindío? Sí, Quindíoense. ¿La ciudad de la pelota? La ciudad de la pelota. Sí. De allá vino ¿Y cómo fue para salir de Quindío? ¿De Quindío viniste a Bellavista? Yo vine por misiones. Yo vivía a mi mamá, es una misiones por ahí. Vino junto a ellos y después yo digo, oye, ahí hacia Alto Paraná. Me dije hacia Alto Paraná y ahí me dijeron unos parientes, me dijo, ya Bellavista, en guaraní. Entonces yo le dije, yo vino juntos. Vinimos acá, llegamos y encontramos unos parientes y hablábamos. Trabajé los primeros años cuando estoy acá en el 86 por las casas de Don Lauro, donde estaba ahora las casas de Don Lauro. Cuando estaba trabajando ahí, haciendo esa casa, yo era ayudante de albañil ahí. ¿Vos empezaste a trabajar, claro, como ayudante de albañil? Como albañil trabajé esa casa. ¿En la casa de Don Lauro? Para las casas de Don Lauro, aquel tiempo era... Mirá un poco. Y después ahí me contrataron el capataz, como nosotros llamamos antes. El señor me dijo que para trabajar con él. ¿No querés trabajar en la fábrica? Después me dijo que me gustaba como yo estaba en mi trabajo, como yo trabajaba todo. Me dijo, si no quería yo trabajar con él. O sea, en guaraní me dijo, neremba posei pa orendieje, neremba posei baje. Hacia eso la neremba posei ta viene cosa, si la misma trabajo nyamba pota eso, la neremba posei ngo ta viene coina eso. Y ahí se bueno. Ya ni mo que está llegado pe. Y al otro día o yo hice en la vez yo mora la neremba posei era mon yo lunes, yo mal lunes nyamba. El famoso Yu Lunes. Yu Lunes. Sí. ¿Ande? Yu Lunes, las 7 de la noche. Era todo en guaraní, hablamos. Sí. En guaraní, pero ya que está. Sí. Porque ya la se pasó albañil de la. Checo te ya pero no vamos a votar. No, ya está. Ya está, el lunes ya que está pagarito. Porque ya misma altura de peaje, vengo pago rajo, coja, pescota encarnación, ves a putar checo algo ya. Entonces no pensáis ahora en encarnación. Entonces aprovechar todo con vacancias y que estamos pajaritos pues. Entonces no le gustaba hecho pero aceptarse. Quería presentarlo no voy a revelar algo a con diario de con corazón. En la gaba ahí se que a ver se va. Ya la con corazón llamaba. Te digo la paja de y ahí ya por 4 o 5 meses la habitaba con unos abuelos. Allá en Baspoma pajarito, quiero hacer a pajarito. Lauro Ran llama paso. Allá se montó muy a repartir acá. Repartidor. Como ayudante más. Había contento. O sea que la trabajo ya más o menos con empresa pajarito, que con 32 años ya aprende perfectamente cada sección. Acá de abuela. El único la niña ya va por la vecina. Ella es la vecinita. Pero pega con Daiguto. No, Daiguto. Aire todo el día, No, Daiguto, obviamente. Daiguto, ¿cuándo? Daiguto, la de pareja, de compañero de trabajo, con el niño que tranquilo, va por cada uno. Yo ayudaba por no ya porque iba ahí, que la nación se pone siempre. De trabajo, ellos se ponen a uno, lo procura cada uno, pero yo corregí. Lo aceptable corrección lo ya por cada uno, cada compañero de trabajo. Más bien de posición diaria, no, cada uno procura o cambiar. Entonces lo yo ayudaba, lo era jamás adelante, que no me metí satisfacción con empresas de la hora patrón fuera de a la hora gerente fuera. Pero luchar se fuera a la hora de trabajo siempre porque siempre se hace fuera. Te vamos a entender la ñande, ya pude ver y ya ayudaba Y estás más tiempo acá que en tu casa. Más tiempo acá que en mi casa. Y sí, por eso yo siempre también digo que nuestro lugar de trabajo, por lo que hacemos, es nuestra segunda casa, nuestra familia. Exacto. Nuestros compañeros, mis amigos, mis compañeros. Y sí, la verdad que es una familia. Es una familia. Que así se siente. Sí, así se siente uno. Aunque no estamos en la empresa, que alguien necesita, siempre estamos uno al otro lado, defendiendo cada compañero de trabajo. No hay que solo la empresa, sino afuera también
otro momento tienen igual. Qué lindo. Estamos cerca de ellos también. Qué bueno. Nos defendemos uno al otro. Muchas gracias, compañero, a usted, amigo, por contarnos estar aquí tu historia de ayudante repartidor. Sí. Ya pasaron 32 años, 8 meses. Sí, 38. Bueno, y hablar un poco de la producción allá, me estuviste mostrando, hay producción ya que está yendo a México. Sí, exactamente. Estamos preparando ahora una partida, un pedido para México. Es un surtido de mix de varios productos, ¿verdad? Entre mate cocido, en hierbas de diferentes presentaciones. Viajando por el mundo, ¿te llamó la atención lo de Polonia? ¿Y qué otros países pudiste observar viajando que antes no veías y ahora ves? Ahora tenés pedidos de yerba mate. Por ejemplo, España ya hace varios años, más de 10 años. Polonia hace 12 años que estamos vendiendo. Y me llamó la atención Israel, que estamos enviando también hace 2 años. Y el último de Turquía, pero que ellos mismos envasan, compran en granel y ellos mismos hacen su propio envase con su idioma. Y muchas veces personas bastante influyentes en todo el mundo están realizando la exposición del producto, ¿verdad? Porque le ves tomando tereré, hace poco se le vio tomando, no sabemos si mate o tereré a Cristiano Ronaldo, entonces como que está empezando a llamar la atención, ¿qué están tomando, verdad? Yo creo que las redes sociales y todas las webs y todo eso nos han ayudado mucho a promocionar el producto. El producto ¿verdad? se está y lo que siempre metiendo digo, en todos nuestros mejores embajadores son los propios conciudadanos paraguayos que van caminando con su termo y están tomando en la playa. Me habían dicho que en Bélgica le habían visto una paraguaya y empezó a le preguntaban, ¿qué es lo que estás tomando? ¿Verdad? Es Pues esa la llama la bebida que atención. toma Cristiano, ¿verdad? Y sí, y así, hay muchos, un periodista en Polonia que es el que promocionó en su programa, él lo estaba tomando, ¿verdad? Y eso explotó en Polonia. Y desde ahí estamos vendiendo y justamente tomó nuestra marca. Imagínate, es la acción de alguien con algo que no conocen, llama la atención, prueban y les encanta. Pasa con hay muchos futbolistas también que son grandes embajadores, futbolistas paraguayos que van por el mundo. Van con su termo. Y van con su termo, ¿verdad? Entonces se van, que lleva un equipo de X país y toma su mate y su tereré. Entonces todo el equipo, ¿y vos qué tomás? Y tereré, prueban, se comparte y ahí empieza la explosión. Y en la Japón, marca. por ejemplo, estamos enviando la yerba mate soluble, porque para un oriental es más difícil tomar con la bombilla, ¿verdad? Entonces la yerba mate soluble se diluye en una taza con agua caliente o inclusive Y ahí fría, sin se problema. hacen bebidas y ahí también consumen. Qué bueno. Cuijare o carajare, ay pecuita pepupure, y voltura cuajeture, ave a seretie. Ajendu ayoye, umitete, upeñure, y ya ibullo hacia andure, oyo geno y bebé. O mi envío esa pepa, ya se humite a mongatewi. Direya y porque yewi na y piriri serete. Aratiku arasape, cuan huevo más ese queme. Ay tú se ve wina y ay ajapua
se peyucan yo asabo y vitundo hopia ewi Pusu y serenonde y será pera me ova ya caberé a preparar oye po y batewi o hasta vais a haupewi hape cuere de opua tuyo hago tocarao o yo asaya sañeme Ahendua se petepe oye monde namu O bebé pe poliaku o hueyi lleve petende Mai hani moi que peseresa iresiando Baraka pumo meriwi o ajea y se apisape Imborai juro metame o puraje y lo mitad Asiré y se puya a haseo mi barendame Aguaje y ajaja pena y ay wiko emba Amba ei poraba oje yao peña neyara Ya y cobeja ya guataba ya esa añajendo Tapisha marangatu coi ario y cocuaba Abogoto beibaga ave y ojone o yuju